Caracterización de las unidades morfoestructurales del relieve español. 1. Configuración del relieve peninsular. Rasgos básicos. La configuración del relieve peninsular se caracteriza por tres rasgos básicos. La forma maciza de la península viene dada por su gran anchura de este a oeste, 1094 kilómetros, y por sus costas rectilíneas, excepto en el noroeste, recortadas por las rías gallegas. Este hecho limita la influencia del mar, efecto termorregulador, en el interior. La elevada altitud media, 660 metros, solo superada en Europa por Suiza, se debe a la existencia de altas cordilleras, ya que el interior peninsular, 400.000 kilómetros cuadrados, lo ocupa la elevada meseta central, 600-800 metros de altitud. La disposición periférica del relieve montañoso concéntrico a la meseta frena la influencia del mar, causando fuertes contrastes entre el litoral y el interior peninsular, y haciendo que los inviernos y veranos sean más extremos. 2. Grandes unidades del relieve español peninsular. Los zócalos son llanuras o mesetas formadas en la era primaria como resultado del arrasamiento por la erosión de cordilleras surgidas en la orogénesis herciniana. Los materiales paleozoicos son rocas silíceas, granito, pizarra, gneiss, cuarcitas, muy rígidas, que ante nuevos empujes orogénicos no se plegarán, sino que se fracturarán en bloques, horst o graben. Por ejemplo, penillanura zamorano-salmantina. Los macizos antiguos, horst, son montañas formadas en la era terciaria por el nuevo levantamiento de un bloque de un zócalo ocasionado por la orogénesis alpina. Sus materiales también son paleozoicos y rígidos, y no se pliegan, sino que se fracturan. Actualmente presentan cumbres suaves y redondeadas por la elevada erosión. Por ejemplo, el sistema central, los montes de Toledo, el macizo galaico y la parte occidental de la cordillera cantábrica. Las cordilleras de plegamiento son grandes elevaciones montañosas formadas en la era terciaria por la orogénesis alpina. Surgen del plegamiento de materiales sedimentarios flexibles, fundamentalmente calizos, depositados en la era secundaria. Tipos: cordilleras intermedias, formadas por el plegamiento de los materiales mesozoicos depositados en los rebordes de los zócalos, por ejemplo, el sistema ibérico y la parte oriental de la cordillera cantábrica. Cordilleras alpinas, formadas por el plegamiento de los materiales depositados en las fosas marinas, por ejemplo, Pirineos y cordilleras béticas. Las cuencas sedimentarias o depresiones son zonas hundidas formadas en la era terciaria y rellenadas con sedimentos. Tipos: cuencas formadas por el hundimiento de un bloque de un zócalo por las presiones de la orogénesis alpina en la era terciaria, graben, por ejemplo, depresiones interiores a la meseta, Duero, Tajo y Guadiana. Depresiones prealpinas formadas por la descompresión tras el levantamiento de las cordilleras alpinas, que provocó el hundimiento de algunos fragmentos. Por ejemplo, depresiones del Ebro y Guadalquivir. 3. El relieve como condicionante de las actividades humanas. Influyen los asentamientos, dependiendo de las necesidades, en colinas para defensa, llanuras para cultivos y cerca de un río para agua y navegación. Influye en la agricultura, que prefiere zonas llanas, pues las pendientes requieren bancales. Influye en las comunicaciones, pues puede dificultar y encarecer las infraestructuras, requiriendo puentes y túneles. Proporciona recursos minerales y energéticos, canteras y minas. Proporciona atractivo turístico, montañas, volcanes, playas arenosas. Estructuras del relieve interiores. La meseta y los relieves del borde de la meseta. Origen y características. La meseta se formó durante la era primaria por la erosión del antiguo macizo espérico y posteriormente por la cubierta de materiales terciarios apoyados sobre el zócalo. Las sierras interiores, sistema central y montes de Toledo, surgen en la era terciaria por el levantamiento de bloques del zócalo de la meseta, horst. Las cuencas sedimentarias interiores surgen en la era terciaria por el hundimiento de bloques del zócalo de la meseta, graben. La meseta se compone de la submeseta norte con la cuenca del Duero y la submeseta sur, entre la cuenca del Tajo y la del Guadiana. Todos los relieves del borde de la meseta se formaron en la era terciaria. El macizo galaico por el rejuvenecimiento de un bloque de zócalo en el noroeste de la meseta. El sector oeste de la cordillera cantábrica por el rejuvenecimiento de un bloque de la meseta. El sector este por el plegamiento de materiales mesozoicos. El sistema ibérico por el plegamiento de materiales mesozoicos. Sierra Morena es un bloque de zócalo empujado desde el sur tras el levantamiento de las béticas. 2. Dominio litológico y modelado.
El zócalo paleozoico es de materiales silíceos, granito, pizarra, gneiss, cuarcitas y presenta penillanuras, que son llanuras suavemente onduladas y accidentadas por montes-isla y por gargantas abiertas por los ríos en la zona de contacto con las cuencas sedimentarias. Las sierras interiores también son de materiales silíceos y presentan formas redondeadas y cumbres aplanadas, pero escarpadas en las áreas del sistema central afectadas por la acción glaciar. Las cuencas sedimentarias interiores son de materiales calizos y arcillosos y presentan en las zonas calizas páramos, superficies planas y elevadas, en las zonas arcillosas campiñas, llanuras suavemente onduladas recorridas por ríos y en ambas zonas cuestas. El macizo galaico y Sierra Morena son de predominio silicio y presentan formas redondeadas y cumbres aplanadas. En la cordillera cantábrica, el sector oeste con materiales silíceos presenta un relieve apalachense, sierras paralelas de altitud similar separadas por valles, y el sector este con materiales calizos presenta un relieve jurásico invertido. El sistema ibérico con materiales mayoritariamente calizos presenta modelado kárstico, dolinas, lapiaces, gargantas, subalas, simas. 3. El relieve como condicionante de las actividades humanas. Influyen los asentamientos, dependiendo de las necesidades, etc. Estructuras del relieve exteriores a la meseta y relieve insular. Origen y características. Todas las cordilleras exteriores a la meseta se formaron en la era terciaria, los Pirineos por el levantamiento del Zócalo, zona axil, y por el plegamiento de los materiales de la fosa pirenaica, prepirineo, la cordillera costero-catalana por el rejuvenecimiento del Zócalo, zona norte, y por el plegamiento de materiales secundarios, zona sur, los montes vascos por la prolongación de la zona axil de Pirineos, zona oriental, y por la prolongación de Prepirineo, resto. Las cordilleras béticas por el levantamiento del Zócalo, penibética, y por el plegamiento de los materiales de la fosa bética, subbética. Las depresiones exteriores a la meseta se formaron en la era terciaria. La depresión del Ebro por la descompresión tras la formación de los Pirineos, y la depresión del Guadalquivir por la descompresión tras la formación de las béticas. Ambos archipiélagos españoles se formaron en la era terciaria. Las Islas Baleares surgen como continuación de la cordillera bética, y las Islas Canarias surgen por erupciones volcánicas submarinas. Los Pirineos se dividen en zona axil, de materiales silíceos, granito, pizarra, gneiss, cuarcitas, con altas montañas abruptas, en prepirineo de materiales calizos con bajas montañas suaves, y depresión media de materiales arcillosos con zonas planas y valles. La cordillera costero-catalana se divide en zona norte de materiales silíceos con montañas suaves, zona sur de materiales calizos con modelado kárstico, dolinas, lapiaces, gargantas, subalas, simas, y depresión prelitoral de materiales arcillosos con llanuras suavemente onduladas. Los montes vascos se dividen en zona oriental de materiales silíceos con altas montañas abruptas y el resto de materiales calizos con modelado kárstico y bajas montañas suaves. Las cordilleras béticas se dividen en penibética de materiales silíceos con altas montañas abruptas, subbética de materiales calizos con modelado kárstico y surco intrabético de materiales arcillosos con badlands. La depresión del Ebro de materiales arcillosos presenta mayos, hoyas, mesas y badlands. La depresión del Guadalquivir de materiales arcillosos y calizos presenta llanuras suavemente onduladas, mesas y cerros testigo. Las Islas Baleares de materiales calizos presentan un paisaje montañoso, Sierra de Tramontana, con acantilados y modelado kárstico. Las Islas Canarias de materiales volcánicos presentan un paisaje volcánico con malpaíses, volcanes, teide y barrancos. 3. El relieve como condicionante de las actividades humanas. Clima oceánico y de montaña. 1. Localización, factores geográficos y características. El clima oceánico se localiza en Galicia y la cornisa cantábrica. Las precipitaciones en la costa son abundantes, más de 800 milímetros, mientras que en el interior son moderadas, 700-800 milímetros, con más de 150 días de lluvia al año en ambas zonas. Las lluvias son suaves, sin lluvias torrenciales y siguiendo una distribución regular, con ningún mes seco o bastante regular, con máximo 2 meses secos. Este volumen e irregularidad se deben
a la continua acción de las borrascas del frente polar. Las precipitaciones máximas se alcanzan en invierno, debido a la mayor incidencia de las borrascas del frente polar, y las mínimas en verano, debido al ascenso en latitud del anticiclón de las Azores. Respecto a las temperaturas, encontramos en la costa el clima oceánico puro con una amplitud térmica baja, 9 a 12 grados Celsius, con veranos frescos, menor o igual que 22 grados, e inviernos moderados, 6 a 10 grados, o suaves, mayor o igual 10 grados, debido a la influencia termorreguladora del mar. En el interior, en el clima oceánico de transición, se pierde gran parte de la influencia termorreguladora del mar. Encontramos una amplitud térmica moderada, 12 a 16 grados, con veranos frescos, menor o igual a 22 grados, e inviernos fríos, menor de 6 grados. El clima de montaña se localiza en territorios situados a más de 1000 metros de altura. Las precipitaciones son muy abundantes, más de 1000 milímetros. En las montañas de clima oceánico no hay ningún mes seco y en las montañas de clima mediterráneo hay máximo 2 meses secos. Respecto a las temperaturas, hay una amplitud térmica baja, 9 a 12 grados, una media anual baja, menor de 10 grados, con inviernos fríos con algún mes con temperaturas bajo cero de media. En las montañas de clima oceánico el verano es fresco, menor o igual 22 grados, y en las de clima mediterráneo el verano es caluroso, mayor 22 grados. El factor geográfico más importante es la altura. Según se asciende, las precipitaciones aumentan, efecto Foehn, y las temperaturas disminuyen 0,6 grados por cada 100 metros de altura, gradiente térmico vertical. 2. El clima como condicionante de las actividades humanas. Influye en la distribución de la población, pues se evitan climas adversos como el frío de las montañas y la aridez de los desiertos. Influye en el tejado de las casas, dependiendo de mayores a menores precipitaciones, de 4 vertientes a 2 aguas y plano. Influye en la agricultura, que prefiere zonas con temperaturas suaves y precipitaciones abundantes y regulares. Influye en el transporte, pues dificulta el transporte en zonas con nevadas, heladas o excesiva insolación. Proporciona atractivo turístico, como para el turismo de sol y playa y el turismo de esquí. El ser humano con su actividad ocasiona problemas medioambientales. Algunos de estos problemas son la contaminación atmosférica, que es la introducción en el aire de sustancias nocivas para los humanos y el ecosistema. Hay dos efectos principales de la contaminación: la lluvia ácida, que es una precipitación con un grado de aridez mayor al normal, produciendo destrucción de bosques, lixivación de los metales pesados y que sean solubles, y la campana de polvo, que es la formación de una campana compuesta por partículas de humo y polvo en suspensión, produciendo alteraciones en las plantas y los edificios. La reducción de la capa de ozono, que es el adelgazamiento de esta entre los 15 y 55 kilómetros de altitud por la emisión de cloro contenido en los clorofluorocarburos usados en aerosoles, extintores y refrigerantes. El mayor efecto es que se daña la vida vegetal y animal y perjudica a los cultivos y las capturas pesqueras. El cambio climático, que es un aumento global de la temperatura de la Tierra por un aumento del efecto invernadero producido por el vapor de agua y gases como el dióxido de carbono, CO2, el metano, CH4 y el óxido nitroso, N2O. De forma natural, estos gases dejan pasar la radiación solar, pero retienen parte del calor irradiado por la superficie terrestre. Pero el aumento de los gases de efecto invernadero ha ocasionado un mayor calentamiento global. Esto provoca la subida del nivel del mar, lo que supone la desaparición de playas y deltas. Las temperaturas aumentarán hasta los 2,5 grados y las precipitaciones se reducirán hasta un 15%. Los recursos hídricos y glaciares se reducirán, los bosques mermarán en favor del matorral, la biodiversidad sufrirá extinciones locales y migraciones altitudinales, y la agricultura y la ganadería sufrirán el aumento de las sequías, inundaciones, tormentas y plagas. Clima mediterráneo y subtropical.
1. Localización, factores geográficos y características. El clima mediterráneo se localiza en Ceuta, Melilla, Baleares y toda la península, excepto Galicia y la cornisa cantábrica. La latitud y la distancia respecto al mar, efecto termorregulador, condicionan las temperaturas. Existen 3 variedades del clima mediterráneo. El clima mediterráneo costero se localiza en la costa mediterránea peninsular, excepto al sureste, costa suratlántica, Ceuta, Melilla y Baleares. Las precipitaciones en la costa mediterránea son escasas, 300-500 milímetros, con máximos tormentosos en otoño debido a tormentas ocasionadas por el contraste entre las aguas cálidas del Mediterráneo y la tierra fría, gotas frías o danas. En la costa suratlántica son moderadas, 500-800 milímetros, debido a las borrascas atlánticas. Las temperaturas de ambas zonas presentan una amplitud térmica moderada, 12 a 16 grados, con veranos calurosos, mayor o igual 22 grados, inviernos suaves, mayor de 10 grados. El clima mediterráneo continentalizado se localiza en el interior peninsular, excepto en la zona media del Valle del Ebro. Las precipitaciones son escasas o moderadas, irregulares y tormentosas. Respecto a la temperatura, encontramos una amplitud térmica alta, más de 16 grados. En la submeseta norte, Guadalajara, Teruel y Cuenca hay veranos frescos, menor o igual 22 grados, e inviernos fríos, menor de 6 grados. En la submeseta sur y los bordes del Valle del Ebro hay veranos calurosos, mayor 22 grados, e inviernos moderados, 6 a 10 grados. El clima mediterráneo subdesértico se localiza en el sureste peninsular y la zona media del Valle del Ebro. Las precipitaciones son muy escasas, 150-300 milímetros, al encontrarse a sotavento de las borrascas atlánticas y a frecuentes masas de aire seco procedente de África, en sureste peninsular. Y al estar encajonado entre montañas que impiden la llegada de masas húmedas en el Valle del Ebro. En la costa sureste encontramos una amplitud térmica moderada, 12-16 grados, con veranos calurosos, mayor de 22 grados, e inviernos suaves, mayor o igual de 10 grados. En el interior del sureste y en el Valle del Ebro encontramos una amplitud térmica alta, mayor de 16 grados, con veranos calurosos, mayor de 22 grados, e inviernos moderados, 6 a 10 grados, o fríos, menor a 6 grados. El clima subtropical se localiza en Canarias. Los factores geográficos son... Los factores geográficos son la situación meridional cerca del Trópico de Cáncer y las costas africanas, los frecuentes vientos alisios del noreste que causan una temperatura suave todo el año, el anticiclón de las Azores que causa que haya escasas lluvias, la corriente marina fría que circula entre Canarias y África que enfría la superficie del agua favoreciendo los anticiclones, el relieve de las islas septentrionales que causa abundantes precipitaciones y un mar de nubes entre los 500 y 1500 metros. El norte de las islas con relieve es húmedo y fresco. El sur de las islas con relieve y Lanzarote y Fuerteventura son cálidos y secos. Debido a dichos factores existen 2 climas canarios, ambos con una amplitud térmica muy baja, menos de 8 grados centígrados. La variedad de costa 0 a 600 metros tiene temperaturas cálidas todo el año y precipitaciones muy escasas o extremadamente bajas, menor de 150 milímetros. La variedad de medianías, menor de 600 metros, tiene temperaturas más bajas y precipitaciones moderadas o abundantes, 800 a 1000 milímetros. 2. El clima como condicionante de las actividades humanas. Influye en la distribución de la población, pues se evitan climas adversos como el frío de las montañas y la aridez de los desiertos. Influye en el tejado de las casas, dependiendo de mayores a menores precipitaciones, de 4 vertientes a 2 aguas y plano, etc. Impacto climático de la actividad humana. El ser humano con su actividad ocasiona problemas medioambientales, etc. La red fluvial en España. Vertientes atlántica y norte cantábrica. 1. La vertiente atlántica está formada por los ríos que verten sus aguas al Atlántico, desde Estaca de Bares hasta la punta de Tarifa, Duero, Tajo, Guadiana, Guadalquivir.
El factor más importante es el clima, pues están en una zona de escasas o moderadas precipitaciones, entre los 300 y 800 milímetros anuales. Son caudalosos por la cantidad de afluentes que recogen e irregulares, tendrán estiaje. La mayoría de los ríos españoles desembocan en el Atlántico por la inclinación de la meseta hacia el oeste. Por el relieve bajan de las montañas con fuerza, pero hasta que llegan al mar la pierden. La zona es de predominio silicio, sin abundante vegetación que reduzca la erosión. La vertiente cantábrica está formada por los ríos que vierten sus aguas entre Estaca de Bares y Francia: Eo, Navia, Narcea, Nalón, Pas, Nervión, Bidasoa. El factor más importante es el clima, pues están en una zona de abundantes y regulares precipitaciones, por tanto son muy caudalosos y, debido a la cercanía del relieve a la desembocadura, baja el agua con gran velocidad. Están sobre litología silicia y caliza, pero no hay grandes acuíferos. Pese a haber abundante vegetación, esta no tiene un gran efecto frenando el agua, por la gran velocidad de esta. Tipos de régimen y características. Los ríos de la vertiente atlántica son de régimen pluvial mediterráneo y en algunos afluentes pluvionival. Son ríos largos, menos los de las cuencas gallegas y andaluzas, porque nacen en montañas lejanas a la desembocadura. Al discurrir por llanuras tienen poca fuerza erosiva, pero tienen un caudal abundante cuando poseen numerosos afluentes. Son ríos irregulares, con máximos en primavera y otoño y estiaje en verano. Los ríos de la vertiente cantábrica son de régimen pluvial oceánico y pluvionival. Son ríos cortos porque nacen en las montañas cercanas a la costa. Por este desnivel que tienen que salvar tienen una gran fuerza erosiva. El caudal es abundante debido al volumen de precipitaciones y es regular, con una pequeña disminución en verano y punto máximo en invierno. 3. Aprovechamientos hídricos, impacto de la actividad humana y políticas aplicadas. Los aprovechamientos hídricos consisten en la utilización de los recursos hídricos con beneficio económico. Pueden ser consultivos, hay consumo de agua, regadío, hogares, industria, o no consultivos, no hay consumo de agua, producción hidroeléctrica, navegación, deportes náuticos. Para el aprovechamiento de los recursos hídricos se necesitan obras hidráulicas para la captación de agua, embalses y pozos. Para el transporte y distribución de agua, trasvases como el trasvase Tajo Segura, y para el tratamiento y saneamiento de los recursos hídricos. La actividad humana ha impactado a través de la sobreexplotación, consumo excesivo de agua, que ha llevado al agotamiento y salinización de fuentes de agua, la construcción de presas y embalses con gran impacto paisajístico, que ha alterado ecosistemas, la contaminación, que afecta a la calidad del agua, y el cambio climático, que aumenta los problemas de escasez de agua. Los recursos hídricos españoles se regulan por la Ley de Aguas, cumplida a través del Plan Hidrológico Nacional del Estado, que coordina los planes hidrológicos de cada cuenca. Los objetivos de la Ley de Aguas son asegurar el suministro de agua a todo el territorio, garantizar su uso responsable y paliar los efectos de las inundaciones y sequías. La red fluvial, lagos y humedales en España, vertiente mediterránea y zonas palustres y lacustres. 1. Factores físicos. 1. Factores físicos. La vertiente mediterránea está formada por ríos que vierten sus aguas al mar Mediterráneo. Ebro, Turia, Júcar, Segura, Ter. Están en una zona de escasas o moderadas precipitaciones, con un estiaje muy marcado en verano y con crecidas fatales debido a las lluvias torrenciales, gota fría o dana. El caudal es reducido el resto del año. Debido a la inclinación de la meseta hacia el oeste, los ríos serán cortos y abarrancados, naciendo junto al mar, excepto el Ebro. La zona es de predominio arcilloso y calizo, por tanto se puede encontrar escorrentía superficial. Los lagos, lagunas y humedales por todo el país tienen diferentes factores físicos. Los ríos, las corrientes subterráneas y las precipitaciones, que determinan el volumen y que sea o no estacional. Los lagos endógenos se dan por fuerzas del interior de la Tierra. Los exógenos se dan por fuerzas externas, como la acción del hielo, el agua y el viento. 2. Tipo de régimen y características. Los ríos de la vertiente mediterránea son de régimen pluvial, excepto los afluentes del Ebro, que nacen en los Pirineos. Son ríos cortos, excepto el Ebro, porque nacen cerca de la desembocadura, siendo también abarrancados, con torrentes de gran fuerza erosiva cuando llueve tormentosamente. Tienen un caudal escaso debido a las reducciones precipitaciones
Tienen un caudal escaso debido a las reducidas precipitaciones. Son ríos muy irregulares, con máximos en primavera y otoño. Los lagos endógenos, formados por fuerzas del interior de la Tierra, suelen ser tectónicos, formados en pliegues y fallas, o volcánicos, formados en el cráter de un volcán inactivo. Los lagos exógenos, formados por fuerzas externas como la acción del hielo, el agua y el viento, pueden ser glaciares, formados en las cubetas excavadas por el río glaciar, lagos de circo o de valle. Kársticos, formados en las cubetas creadas por la disolución de la roca caliza, polgés y dolinas. Endorreicos, formados en zonas áridas donde las escasas aguas no tienen fuerza suficiente para llegar al mar y se acumulan en zonas deprimidas hasta que se evaporan. Suelen tener poca profundidad. Eólicos, formados en depresiones excavadas por la acción del viento sobre materiales blandos. Litorales o albuferas, lagos salados separados del mar por un cordón de arena. Los humedales son extensiones de terreno cubierto por aguas poco profundas, normalmente intermitentemente. Incluyen lagunas, marismas, deltas y albuferas. 3. Aprovechamientos hídricos, impacto de la actividad humana y políticas aplicadas. Formaciones vegetales en España. Vegetación en la región atlántica. 1. Factores físicos y humanos. Estos son los factores físicos que influyen en la vegetación. Clima y suelos. En la región atlántica hay una temperatura baja o moderada, sin sequía y con suelos silíceos o calizos. En España la gran variedad climática resulta en una gran diversidad vegetal. Relieve. Dependiendo de la orientación a barlovento o a sotavento, y a estar en la zona umbría o de solana. Crecerá distinta vegetación. También influye la altitud y el gradiente térmico vertical, que indica que las temperaturas disminuyen 0,6 grados por cada 100 metros de altura. Localización. España se sitúa en una encrucijada entre dos continentes y dos masas de agua, lo que resulta en una gran diversidad vegetal. El aislamiento de la península por Pirineos y la insularidad de Canarias resultan en numerosos endemismos. Estos son los factores humanos que influyen en la vegetación. Introducción de especies secundarias de repoblación por interés económico, el eucalipto en la región atlántica, degradación de la cubierta vegetal por las malas prácticas medioambientales. En la región atlántica hay dos tipos de especies y características. En la región atlántica encontramos bosque caducifolio denso, con árboles altos de tronco recto y liso y hoja grande caduca. Los árboles más comunes son el roble, que exige humedad, tolera mal el calor y el excesivo frío, y prefiere suelos silíceos, y el haya, que exige mucha humedad, tolera mal el calor y bien el frío, y prefiere suelos calizos. Encontramos también un bosque marcescente, que es menos denso, con árboles menos altos, cuya hoja seca permanece en el árbol hasta el nacimiento del nuevo brote, rebollo y quejigo. En el sotobosque predominan helechos y musgos. El matorral que hallamos es la landa, que es vegetación densa de matorral que puede alcanzar los 4 metros, brezo, tojo y retama. El prado alcanza gran extensión. En la montaña atlántica, en el piso basal, encontramos bosque caducifolio de roble y haya, y en el piso subalpino encontramos landa. La acción humana consiste en la agrarización que elimina árboles que obstaculizan el regadío móvil, en la sustitución de especies naturales por otras de mayor aprovechamiento económico, pastos y castaños, y en la repoblación con especies provechosas, eucalipto para papel. 3. Aprovechamientos económicos. Estos son los aprovechamientos económicos de la vegetación de la región atlántica. Materias primas para diversas industrias: eucalipto para papel, landa para perfumería, roble y haya para ebanistería y mobiliario. Proporciona alimentos para personas, castaños y nogales, y animales, prado, castaños y nogales. Mejora el medio ambiente, mejorando la calidad del aire, reduciendo el riesgo de inundaciones y protegiendo el suelo. Proporciona fuentes de energía, leña, proporciona atractivo turístico, senderismo y ecoturismo. Formaciones vegetales en España. Vegetación de la región mediterránea. 1. Factores físicos y humanos. Estos son los factores físicos que influyen en la vegetación. Clima y suelos. En la región mediterránea hay una temperatura alta o moderada, con sequía dependiendo de la zona y con suelos silíceos, calizos o arcillosos. En España la gran variedad climática resulta en una gran diversidad vegetal.
Relieve. Dependiendo de la orientación a barlovento o a sotavento y a estar en la zona de umbría o de solana, crecerá distinta vegetación. También influye la altitud y el gradiente térmico vertical, que indica que las temperaturas disminuyen 0,6 grados cada 100 metros de altura. Localización. España se sitúa en una encrucijada entre dos continentes y dos masas de agua, lo que resulta en una gran diversidad vegetal. El aislamiento de la península por Pirineos y la insularidad de Canarias resultan en numerosos endemismos. Estos son los factores humanos que influyen en la vegetación. Introducción de especies secundarias de repoblación por interés económico. El pino en la región mediterránea. Degradación de la cubierta vegetal por malas prácticas medioambientales. 2. Tipos de especies y características. En la región mediterránea encontramos bosque perennifolio poco denso, con árboles medianos de tronco sinuoso y hoja pequeña perenne. Los árboles más comunes de este bosque son las encinas, que resisten la sequía y se adaptan a todo tipo de suelos, y el alcornoque, que necesita 500 milímetros de precipitaciones al año, inviernos suaves y suelos silíceos. En el sotobosque predominan el piorno serrano y la retama. El matorral que encontramos son la maquia, arbustos de más de 2 metros densos y casi impenetrables, jara, brezo, lentisco y retama. La garriga, arbustos de entre 6 décimos y 2 metros que dejan algunas zonas sin cubrir, tomillo, romero y espliego. Y la estepa, hierbas bajas mezcladas con arbustos bajos y espinosos, que dejan suelo sin cubrir, palmito, esparto y esparraguera. En la montaña mediterránea, en el piso basal encontramos encina y por encima pino, con maquia. En el piso supraforestal encontramos maquia o garriga. Solo en las cimas más elevadas o umbrías encontramos prado. La acción humana consiste en la agrarización que elimina árboles que obstaculizan el regadío móvil o aclara el bosque de encinas y alcornoques mediante el sistema de la dehesa, y en la repoblación con especies provechosas, pino para papel y madera. 3. Aprovechamientos económicos. Estos son los aprovechamientos económicos de la vegetación de la región atlántica. Materias primas para diversas industrias. Pino para papel, resina, construcción, ebanistería e inmobiliario. Y alcornoque para corcho. Proporciona alimentos para personas, encinas, coníferas y frutales, y animales, prado, encinas, coníferas y frutales. Mejora el medio ambiente, mejorando la calidad del aire, reduciendo el riesgo de inundaciones y protegiendo el suelo. Proporciona fuentes de energía, leña de la encina. Proporciona atractivo turístico, senderismo y ecoturismo.